shall be saved. Now in this chapter, Y nuestro tema es un remanente será salvo. En este capítulo tenemos uno de los momentos decisivos de la historia de la redención. Tenemos también la conversión del apóstol Pablo. Por segunda vez se nos narra esto en el libro de los Hechos. Y él, una vez más, nos explica estas cosas en Hechos 26. Y cada vez hay algo nuevo para nosotros en la narrativa, porque a pesar de que su conversión tiene elementos en ella que son únicos en su conversión, al mismo tiempo tiene elementos que son comunes a toda conversión y son útiles y nos conmueven y nos retan a cada uno de nosotros. Y aquí tenemos uno de los momentos decisivos en la historia de los judíos, y claro que también tenemos que el más grande momento en la historia de la redención es la cruz del Calvario, la obra terminada de nuestro Salvador en la cruz del Calvario, donde Él murió, una muerte sustituta por pecadores. Ahí Él llevó el eterno castigo del pecado debido a aquellos que serían salvos, los elegidos de Dios, los redimidos. Ahí en la cruz del Calvario, Cristo cargó el pecado por su pueblo. Y después hay otros momentos menos importantes en la historia de la redención, el rechazo de Cristo por la mayoría de los judíos en aquel entonces. Y aquí tenemos uno de estos rechazos. De hecho, es el segundo rechazo del apóstol Pablo por los judíos de Jerusalén. Y aquí lo tenemos en este capítulo. Así que tenemos que aquí hay parte de la historia de la redención, cuando se remueven los privilegios especiales que se le daban aquel entonces a los judíos, a pesar de que siempre había un remanente. Siempre habrá judíos que sean salvos y gentiles también que sean salvos en todo momento hasta el final de los tiempos. Y aquí tenemos la narrativa del apóstol Pablo, un púlpito maravilloso que consideramos el domingo anterior, donde tenía en la parte de atrás de él el fuerte Antonio, dentro del templo de Jerusalén, Fuerte Antonia, que era hogar de una guarnición de soldados, como 1000, bajo el comandante, el equivalente a un coronel, y se nos daba su nombre también en un pasaje posterior. Y él le dio permiso de forma extraordinaria al apóstol Pablo de dirigirse a la multitud. ¿Y qué es lo que le llevó a hacer esto? Solamente la soberanía de Dios, la mano soberana de Dios. Entonces Pablo puede narrar su conversión y de forma indirecta rechaza los cargos que se estaban haciendo en contra de él delante de la multitud, antes de que la multitud desease asesinarle. Y el coronel tuvo que retirar a Pablo y meterlo al fuerte, arrestarlo para protegerle. Y ahora tenemos esta parte tan maravillosa. Podemos tener aquí diferentes partes. Punto número 1. El apóstol Pablo le da a la multitud su explicación de quién es él. Y mientras hace eso, él habla al respecto de su conversión. Vamos a mirarlo, queridos amigos, y lo voy a hacer esto de forma expositiva. Bueno, narrativa es lo que mejor podemos hacer aquí. Y después vamos a aplicar los puntos. Varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Oíd mi defensa, que ahora presento. Estoy basándome en la Valera Antigua. Y cuando oyeron, versículo 2, que les hablaba en lengua hebrea, y evidentemente habrá sido la forma arameica del hebreo, el hebreo que era hablado por los judíos en Jerusalén en aquel entonces, eso era más corrompido. Era una forma aramea del hebreo, no era un hebreo puro, no era el hebreo puro del Antiguo Testamento, no era la forma hebrea que se utilizaba en los concilios o en la alabanza, pero era hebreo, aunque era una forma aramea, era hebreo, y el coronel no lo hablaba. El coronel le permitió
a Pablo hablar a la multitud, pero nosotros pensamos que él no tenía ni la menor idea de lo que estaba diciendo Pablo. Y dice, guardaron más silencio. Estaban acusándole con que con que estaba en contra de los judíos, en contra de las ceremonias, que estaba en contra de la ley ceremonial judía, en contra de su nación. Esas eran las acusaciones que le estaban haciendo, y aún así se identifica con ellos, y claramente era uno de ellos, y es un judío altamente educado, y podía hablar en la lengua que se utilizaba en Jerusalén. Así que guardaron todavía más silencio. Completamente se callaron todos. Y entonces avanzó con lo que les iba a decir. Y se dirige a ellos en el versículo 1 para establecer quién era él, que era un judío, sus credenciales, por así decirlo, alguien que no estaba en contra de la nación judía. Les dice, varones, hermanos y padres, aquí hay cortesía, y se identifica con ellos. El versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia. Y lo que Pablo estaba diciendo es, Pablo, yo soy un hombre judío. Es lo que dice más o menos el griego. Habla de forma deliberada, con lentitud, con énfasis, nacido en Tarso de Cilicia. Esta era una provincia capital romana, de modo que las personas que nacían allí automáticamente eran ciudadanos romanos. Dice, más criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era el más grande judío maestro, y cuando Saulo de Tarso, como él se llamaba originalmente, se fue a Jerusalén, probablemente cuando tenía 10 tal vez, 11 12 no lo sabemos, cuando empezó ahí la educación para poderse convertir en un judío, un maestro judío, para poder ser miembro del clero, un experto de la ley. Sus padres vivían ahí en Tarso y le llevaron a Jerusalén, de modo que fuese criado a los pies de Gamaliel. Era un discípulo, él no era aprendiz, y la expresión significa que era un aprendiz devoto, obediente, de modo que pudiera tener la mejor educación religiosa, enseñado conforme a la ley, conforme a la verdad de la ley de la patria. Esta es una expresión que dice en efecto que él era un fariseo, que fue criado para ser el más fastidioso tipo de judío en lo que respecta a obedecer los puntos más insignificantes de la ley ceremonial, donde dice enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria. Escuchen el gran cambio que ha tomado mi vida, les va a decir en efecto a los judíos. Celoso de Dios, de forma literal un fanático de estas cosas. No solamente celoso en el sentido que utilizáramos la palabra hoy en día, pero un fanático. Ese es el sentido del original. Un fanático. Como todos vosotros sois hoy. Y es porque vosotros en esta gran multitud, les dice, es porque vosotros sois fastidiosos a respecto de todo detalle de la ceremonia. Es por eso que están enojados conmigo, son salvajes conmigo, y están determinados a matarme. Y yo estaba en exactamente la misma posición como vosotros. Entonces está dándole sus credenciales, por así decirlo, como un judío educado, a alguien que compartía por completo sus sentimientos. Y avanza, versículo 4, que he perseguido este camino. ¿Qué término? Este camino, o el camino. La fe cristiana en aquellos días era conocida como el camino, la avenida, el camino al cielo, el camino a la vida, que he perseguido este camino hasta la muerte. Eso es serio. Él no solamente perseguía a la iglesia, nosotros sabemos que él era el oficial señalado. Cuando era una estrella creciente, por así decirlo, en el consejo de gobernadores judíos, era Saulo de Tarso, quien tenía la autoridad para poder buscar y escudriñar estas reuniones de creyentes a través de Judía y en otras partes.
e incluso también en Siria, etcétera. Debía encontrarles, tenía ese permiso y de traerles de vuelta. Sin lugar a dudas había policía del templo junto con él, no sé, 20, 30, 50 que viajaban con él y encontraban quién estaba en dónde. Y entonces les traían de vueltas atados a Jerusalén para poderles meter a la cárcel y castigarles. E incluso si no negaban la fe cristiana, podían perecer. Y Pablo no nos da información de cómo perecían, si eran apedreados o qué hacían, cómo fue que hicieron que los romanos, las autoridades, estuvieran a su lado y en dónde hacían estas cosas y cada cuándo. Todo esto bajo la inspiración divina que se le da a Lucas no es narrado. Pero lo que sí sabemos es que cosas serias y terribles se les hacían, y Saulo de Tarso es aquel que es señalado para poder guiar todo esto. Decía aquí, versículo 4, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. Él casi se atraganta, creo yo, supongo, al decir esto, porque no tenía ninguna compasión en su persecución, no le importaba a él a quien tuviera que perseguir. Versículo 5, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, el sumo sacerdote. Y claro que el sumo sacerdote no hubiera nunca testificado a favor de lo que el apóstol Pablo, anteriormente Saulo, dijo, pero hace 20 años atrás, el entonces sumo sacerdote y los miembros del Consejo Judío harían de forma diferente, y todo esto está en los archivos. Ellos le señalaron a Saulo de Tarso. Muchos de ellos estaban todavía vivos, y el apóstol Pablo dice, ellos establecerían el testimonio de que eso era verdad. Y evidentemente muchos en la multitud se acordarían de él. Le habían dicho, este Saulo de Tarso, quien dirigía el gran esfuerzo para que se deshicieran de la fe cristiana, es este, ahora se ve mucho mayor. Aquel que antes era Saulo, ahora es Pablo. ¿Es aquel que persigue a la iglesia? Sí, era verdad. Y todo estaba registrado en los archivos. Como también el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, el concilio de los ancianos, de los cuales también tomando letras a los hermanos, cartas a los hermanos. Es decir, los oficiales judíos de diferentes sinagogas, dice después versículo 5, iba a Damasco, más allá de su territorio, para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ustedes saben la historia en detalle. Aquí tenemos los detalles. Y versículo 6, mas aconteció. Esta expresión significa que estas cosas fueron inesperadas. Yo no hice esto. Yo no pensé respecto de esto. Estoy haciendo lo correcto. Mi conciencia en sí misma no fue movida y conmovida, sino que sucedió. Algo sucedió fuera de mi control. Algo fuera de lo que yo había pensado. Algo que nunca pensé o esperé o diseñé. Mas aconteció que yendo yo para que fuesen castigados los que mencioné antes, y llegando cerca de Damasco, casi estaba allí, como a mediodía, él se acuerda cuándo. De repente me rodeó mucha luz del cielo. Y esto se menciona 3 veces. Lo vemos en Hechos 9. Pablo dice la historia también en Hechos 22. Y lo vuelve a repetir en Hechos 26. Y en Hechos 26 Pablo nos dice que cuando esa gran luz brilló, todos cayeron al suelo. La policía levita, que los que le escoltaban, los soldados, quien quiera que hubiera estado con él, caen al suelo. Y algunas personas dicen que hay una contradicción, porque en la narrativa de Hechos 9 dice una cosa
Y aquí dice una cosa diferente, sin embargo no hay contradicción. Y voy a explicarlo ahora y más adelante también. En un lugar dice solamente Pablo escuchó la voz, y en otro lugar dice que todo el mundo escuchó la voz. Pero es consistente y lo voy a explicar perfectamente bien más adelante. Todos escucharon la voz. Hubo una gran luz del cielo. Todos cayeron al suelo. Esta voz se dirigió a Pablo, que venía del cielo la voz. Y los que estaban allí escucharon la voz, pero no pudieron entender las palabras. Escucharon las cosas, pero no escucharon las palabras. Solamente Pablo escuchó las palabras porque iban dirigidas a él. Y ya estamos viendo aquí un reflejo de la conversión de toda persona. Lo vemos aquí en este pasaje. Cuando tú vienes a Cristo, esto te llega como una sorpresa. Tú eres sorprendido. Tus pensamientos, tus aspiraciones y esperanzas. Tal vez en un momento estás pensando, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Qué voy a hacer mañana, la semana entrante? ¿Qué tendré? ¿Qué compraré? ¿Cómo voy a llevar las cosas? ¿Cómo voy a responder a los diferentes retos? Y tienes preocupación de ti mismo, tal vez la familia, la esposa, el esposo, o cualquier cosa que sea. Y si somos jóvenes, pensamos qué voy a hacer, cuál será mi carrera, qué haré el sábado por la noche. Todas estas cosas inundan mi mente, importantes y no tan importantes. Todo esto me ocupa por completo. Y yo no quiero pensar en Dios. Muchos dicen, yo no voy a pensar al respecto de esto porque no sé casi nada al respecto, y mucho menos pensar al respecto de Cristo y el cielo y la salvación. Pero de pronto algo pasa. Y algo me pone de cabeza. Es algo completamente inesperado. Y comienzo a sentir una gran necesidad de poder conocer a Dios, de poder saber, y empiezo a sentir que soy una persona condenada y que tengo que encontrar el perdón de Dios, ya sea que tenga que ir a una iglesia y de forma inesperada sea sorprendido por lo que he escuchado, y soy despertado o algún amigo me despierta, o hay alguna tragedia o muerte o enfermedad, o alguna gran pérdida, cualquier cosa que sea, algo me despierta. Y más aún, esto casi salta en mi mente y entra en mi corazón y mi mente. Estas cosas que siempre eché a un lado. Esto que siempre desprecié tal vez. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. En un momento él perseguía a la iglesia y es designado para erradicar esto que él odia. Él era un intelectual inmenso. Él tenía muchos argumentos al respecto de los cuales encontraba razón por la cual la nueva fe, que él pensaba que era nueva fe, tenía que ser erradicada. Él pensaba que era en contra de la fe judía. Sin embargo, no era así. La Biblia ya había dicho cómo las cosas iban a ser. Todo estaba siendo cumplido, pero ellos no lo querían ver, y el apóstol Pablo era hostil y estaba en contra de ello, y era orgulloso de que tenía esa gran tarea. Cuando era Saulo, pensaba que todo eso era para la gloria de Dios y la preservación de la nación judía y la preservación de sus propias ideas. Y en el siguiente instante estaba en pedazos. No sabía dónde estaba, no sabía lo que creía. Todas sus ideas ya no le parecían nada en absoluto. Y lo mismo nos pasa cuando somos salvos. De pronto las cosas que queríamos, que debíamos tener, las cosas de la tierra, las cosas que significaban tanto para nosotros, ya no podemos pensar respecto de ello. Ahora lo que me importa es mi alma, y nunca sentí esto antes. Necesito encontrar al Señor, necesito encontrar perdón. Y esto es representado en lo que pasa con el apóstol. Y entonces dice versículo 6, mas aconteció que llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y en nuestra conversión así nos pasa, tenemos luz, no de forma literal, no tenemos una luz radiante, maravillosa, que nos ciegue, que resulta que era Cristo que le apareció a él, pero tenemos una cosa así, y Pablo tuvo a Cristo de Nazaret apareciéndosele. ¡Qué sorpresa! Pablo pensaba que Cristo estaba muerto, que solamente era un hombre. Y ahora se da cuenta que es Dios y se le aparece a él y es sacudido en lo más profundo de su ser.
Y en nuestra conversión nosotros no tenemos luz en estos términos tan dramáticos. Esto fue específico y especial y único para el apóstol Pablo, pero nosotros tenemos luz. Empezamos a entender cosas que nunca vimos antes. El Espíritu Santo nos ilumina. La enseñanza de la Escritura es verdad. Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para morir por un pecador como yo. Y veamos el versículo 7, lo que le pasó al apóstol Pablo. Y caí en el suelo y oí una voz que me decía: Saulo, es nombrado. Esto es a ti, Saulo. Es para ti, Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús de Nazaret se le aparece al apóstol Pablo ante Saulo. Y es sacudido hasta lo más profundo de su ser. Versículo 8. Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Ya se había humillado delante de Dios. Le llama Señor. Claro que sí, estaba postrado en el suelo. No podía hacer ya ninguna otra cosa. Nada así le había pasado antes. Y me dijo, versículo 8 a mitad: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. No estaba persiguiendo solamente a los perseguidores, a los seguidores de Cristo, a pesar de que sí los perseguía, pero estaba persiguiendo a Cristo. No solamente a sus seguidores, sino a Cristo. Cuando el pueblo de Cristo es perseguido, Cristo mismo es perseguido. Los que persiguen a Cristo deben dar cuentas delante de Cristo. Y Cristo en su misericordia se revela a sí mismo a Saulo de Tarso, quien después se convirtió en el apóstol Pablo. Versículo 9. Y los que estaban conmigo dieron a la verdad la luz. En el capítulo 26 dice que todos cayeron al suelo y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. La otra narrativa dice que sí escucharon la voz, y esto es lo que significa: no escucharon las palabras, escucharon la voz, pero no las palabras. Lo explico. Hay personas que escuchan la voz, pero no las palabras, me explico. Hay personas que escuchan el Evangelio de Cristo, y sí escuchan las palabras en cierto sentido, tal vez las entienden de forma intelectual, pero nunca son convertidos, nunca se arrepienten. Pero si tú les preguntas qué es el Evangelio cristiano, ellos te pueden decir: trata al respecto de Cristo, quien se dice que es el Hijo de Dios, que vino del cielo y sufrió y murió en una cruz como sustituto de su pueblo, de aquellos que creen en él. Pueden decirte estas cosas de forma perfecta.